cumpleaños mi hermana me pidió, en el año 78 creo, me pidió, porque lo que mis padres querían era que estuviéramos juntos nosotros, mi hermana y yo. Mi hermana ya hacía mucho tiempo que vivía acá en Estados Unidos, porque ella se vino como a los 20 años más o menos. Y entonces ella me pidió y se tomó como una cosa ligera, nunca le dio mayor importancia, pero acá todo proceso en Estados Unidos sigue su curso legal, ¿no? Entonces, como no vieron ningún problema, de repente me llegó la visa, la aprobación para la visa para viajar a Estados Unidos. Así que viajé y estuve ahí un tiempo. Viajé enfermo, me acuerdo de una de esas circunstancias que viajé enfermo. Pero quería postergar el viaje, pero se me vencía el plazo para viajar y ya no podía tener la visa otra vez, así que viajé enfermo. Y después ya con eso, ya pedí a la familia, pedimos a todos, a usted, a tu mamá y a tus tíos para venir acá a hacer todo. Yo vine acá primero y estuve trabajando inicialmente por unas circunstancias X que no se concretaron. Tuve que trabajar en una funeraria. Y tuve que trabajar, no, trabajé en una funeraria porque era lo único que en ese momento podía sostenernos. El primer trabajo que busqué lo encontré. Trabajé, yo dije, voy a trabajar acá un año. Un año más o menos para tener la cuestión sobre todo del idioma, ¿no? Pero la mala suerte que en la funeraria todo el mundo hablaba castellano. En lugar de ser bueno para mí, no fue bueno. Pero después de ese año ya me contrataron en una compañía de construcción de paneles internacional, ¿no? A nivel escala. Justamente Edith, la hermana de Javier, lo pidió porque ese año ella viajó a Lima con sus dos hijos, ¿no? Que tenía chicos en esa época, y se dio el momento en que empezó una insurrección, no insurrección propiamente, pero hubo una situación bien difícil en Lima, que hubo a toque de queda y una situación política complicada, y tu tía estaba nerviosísima por eso, ¿no? Entonces le dijo a Tata, yo creo que sería mejor, ¿qué tal si yo los pido para que no vivan ustedes en esta situación complicada, ¿no? Entonces él dijo, sí, ok, pídenos, pero después terminó eso y nos olvidamos, la verdad. Y cuando llegó el anuncio, el pedido el aviso de la embajada de Estados Unidos en Perú, de que nos daban la entrevista para venir, ¿no? Para emigrar, justo se dio un momento en que el terrorismo estaba en Perú terrible, terrible. Entonces, incluso tu tío Javicho estuvo a punto de enviar, pero ese sí, una cosa que le pudo haber pasado realmente, porque él en esa época ya había terminado su high school y estaba estudiando en una academia para ingresar a la universidad. Y se iba, regresaba, tomaba el ómnibus, ¿no? Transporte público para ir a la casa, ¿no? Y él llega al sitio del paradero, ¿no? Donde iba a tomar el ómnibus, y ve venir un ómnibus que estaba, entonces él, para cogerlo, que no se fuera a ir, tuvo que correr y pasó por delante de un banco. Y ahí, a unos cuantos pasos de ese banco, en el momento en que él ponía el pie en el estribo del ómnibus, en el banco que acababa de pasar, explotó una bomba. Que si él no corre a coger el ómnibus, ahí hubiera quedado. Entonces, eso nos decidió, tenemos que salir, tenemos que irnos, porque esto no es seguro.
Y así como eso hubo muchísimos La atentados. inflación del 1000% casi. Bueno, eso fue justamente después cuando nosotros ya estábamos acá, cuando se disparó la moneda peruana. Se disparó para abajo, ¿eh? Sí, sí, pues o sea, fue terrible. Cambió lo que era el Ya. sol, 1000 soles eran un inti, que era la nueva moneda. Estuvo un tiempo, los intis eran la moneda peruana por varios años. Una situación bien difícil económicamente y políticamente. Es decir, vinimos en el mejor momento que se pudo haber venido.